Listo. El día de hoy lo que vamos a ver tiene que ver con el tema de intervención ergonómica en las organizaciones. Si me dejan de escuchar, por favor, me escriben, yo voy a estar pendiente. Entonces, en términos de la intervención, vamos a hablar de intervención ergonómica y vamos a considerar varias estrategias que se implementan en la organización. Entre ellas vamos a ver lo que tiene que ver con programas de prevención y rehabilitación laboral, el tema de gimnasia laboral y pausas activas, el tema de ergonomía en el ojo, diseño de puesto de trabajo, intervención administrativa y de ingeniería, el tema de ARO y los ATS, el tema de teletrabajo, ergonomía participativa y finalmente vamos a cerrar con el tema de macroergonomía. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de la videoclase del día de hoy? Pues identificar las acciones a ejecutar desde los niveles de vigilancia, intervención y control, involucrando la ergonomía y su visión sistémica integral. Es decir, que vamos a darle continuidad a lo que hemos venido abordando en la medida del módulo, pero ya desde un poco más tangible en las estrategias de intervención. Dentro de los programas de prevención y rehabilitación laboral vamos a encontrar varios elementos. Entre esas están las acciones que tienen que ver con las actividades de autocuidado. En esta grafiquita que ustedes ven vamos a ver un elemento primordial que tiene que ver con las pausas activas que se desarrollan dentro de las organizaciones, pero también hay otras estrategias muy importantes en términos del autocuidado y tiene que ver con los procesos de nutrición y adecuada alimentación. Recuerden que el ser humano del individuo es integral, por ende no podríamos solamente abordar la pausa activa, la pausa mental, que es este otro ladito que ustedes ven, sino también hay que abordar el tema de la nutrición, el desarrollo del ejercicio físico, actividad física y actividades que significan autocuidado. Dentro de las estrategias de autocuidado, como les digo, están las pausas activas, está el tema de las pausas mentales o cognitivas, que son estrategias para disminuir la fatiga mental, está el tema de las sesiones de actividad física o ejercicio físico. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. También hablamos dentro de las actividades de autocuidado, el cuidado vocal y auditivo. Por ejemplo, las personas que están todo el tiempo hablando por call center o que atienden en call center, que están hablando por teléfono o que atienden al público, las estrategias de intervención van encaminadas a programas de cuidado vocal y auditivo y vocal, de voz. También otro elemento importante tiene que ver con las pausas visuales, son elementos necesarios también cuando tenemos personas que están expuestas a tecnología todo el tiempo, su jornada de trabajo están o bien sea trabajando por medio del teléfono, el celular o están trabajando por medio de computador o pantalla bioterminal. Entonces esas estrategias son las que tienen que ver con los elementos anclados al tema de autocuidado. Dentro de los elementos de autocuidado, para entrar un poco de mayor profundidad al tema osteomuscular, tenemos dos elementos que es la gimnasia laboral y las pausas activas. La diferencia entre la gimnasia laboral y las pausas activas tiene que ver es precisamente con el fuerte de cada una de las actividades. Entonces, como ustedes ven aquí, el concepto se refiere a la educación físico-psicológica de un individuo que se realiza al inicio de sus actividades laborales o cotidianas, sean dinámicas o estáticas. ¿Cuál es el objetivo? Generar el bienestar a nivel físico, mental y social y organizacional obviamente del individuo y de la organización. Eso me da pie para hacer un comparativo entre lo que es la gimnasia laboral y las pausas activas, porque no son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gimnasia laboral y las pausas activas teniendo en cuenta el concepto que les acabo de describir? La gimnasia laboral se fundamenta en un programa que debe estar encaminado al desarrollo del acondicionamiento físico del trabajador, por ende se fundamenta en el ejercicio físico. Entonces, la gimnasia laboral implica sesiones programadas mínimo 3 veces a la semana con una duración de 30 minutos, en donde se incluya el tema cardiovascular, es decir, debe haber un calentamiento, un tema cardiovascular, debe haber entrenamiento de la fuerza y debe haber entrenamiento de la flexibilidad principalmente. Pero ¿de qué depende nuestro programa de gimnasia laboral? Que está encaminado, vuelvo y les recuerdo, al acondicionamiento físico del trabajador en términos de la tarea que ejecuta. Entonces, ¿por qué es importante el programa de gimnasia laboral? Porque nos permite estar acondicionando y entrenando al trabajador en términos de la actividad que está desarrollando de manera continua. Por ello se fundamenta en ejercicio físico, mínimo con una duración de 3 veces a la semana, una duración de 30 minutos, que incluya un componente cardiovascular, un componente de fuerza y un componente de flexibilidad.
¿Qué es importante tener en cuenta cuando construimos un programa de gimnasia laboral? Que se debe fundamentar en los criterios de prescripción del ejercicio físico y se debe sustentar en términos del gesto laboral. Ustedes recuerdan que en una de las sesiones pasadas yo les hablaba sobre la importancia de analizar el gesto laboral. ¿A qué hace referencia el gesto laboral? Hace referencia a la forma en que esta persona ejecuta la tarea, o sea, qué músculos utiliza, qué posición anatómica tiene, cuáles son las articulaciones que utiliza en el desarrollo de la actividad, el predominio de la dominancia, el centro de gravedad y el centro de masa, qué fuerzas genera. Todas esas serían las características asociadas al análisis de un gesto laboral. Por ello, la gimnasia laboral también debe cumplir las 3 fases del ejercicio físico. ¿Cuáles son las 3 fases del ejercicio físico? Calentamiento, fase central, es decir, donde se desarrolla la cualidad física que queríamos trabajar en los individuos, y una vuelta a la calma o un enfriamiento, como también se le conoce, que está fundamentado principalmente en estiramientos. No se entrena igual, un programa de gimnasia laboral no es igual para una persona que es un auxiliar de obra, ¿cierto? De obra civil o de construcción, a una secretaria. Es decir, que el programa de gimnasia laboral va encaminado al gesto, es decir, a cómo se ejecuta la tarea y qué cualidades debemos trabajar dependiendo cómo se ejecuta la tarea. Ahora bien, ¿qué es un programa de pausa activa? Un programa de pausa activa se soporta en el desarrollo de la actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, la persona debería estar desarrollando 150 minutos a la semana de actividad física. Por eso una pausa activa puede durar perfectamente mínimo 3 minutos, que es cuando se genera un momento de activación, y máximo 10 o más, lo que usted pudiese sacar en términos de tiempo en una empresa. Generalmente lo máximo que nos los prestan son 10 minutos. Y mínimo, pues yo puedo desarrollar perfectamente una pausa activa de 3 minutos. Entonces, recuerde que la pausa activa es el fomento de la actividad física, es decir, aumentar el gasto energético de un individuo. Por eso una pausa puede durar mínimo 3 minutos y máximo lo que usted quiera. Generalmente son 10 minutos. También se requiere cumplir con las fases del ejercicio físico, es decir, debe haber un momento de calentamiento, de activación, debe haber un trabajo central, o sea, se debe trabajar alguna cualidad física, y en lo general, en lo posible, siempre terminar con un estiramiento, que es lo más importante, de los músculos que están involucrados dentro de la actividad productiva. Dentro de los tipos de pausas activas, uno puede encontrar de manera general que se pueden dividir en 3 tipos. ¿Cuáles son? Hablamos de las pausas sencillas o generales, que serían las que se enfatizan principalmente en los estiramientos. Ese día lo que hace uno es hacer un calentamiento del trabajador y obviamente estirar los músculos que utiliza en términos de optimizar el tiempo que tiene disponible. Buenas noches, Laura. Eh, las deportivas, que tienen que ver precisamente con el trabajo ya propiamente de equilibrio, coordinación, fuerza, que son ya cualidades físicas propias. Entonces uno diría que es una pausa activa de tipo deportiva porque está trabajando ese tipo de cualidades. Y finalmente las pausas activas asociadas a relajación, que son generalmente aquellas donde uno hace espacios donde hace, por ejemplo, musicoterapia, o espacios donde hace sesiones utilizando música de relajación o relajación guiada. Estas también, las sesiones de las pausas activas de relajación, también requieren un calentamiento. Entonces son todas estas, independientemente de la que usted vaya a utilizar, requiere un calentamiento. Y obviamente siempre incluir el tema del estiramiento. Entonces, cuando hablamos de pausas activas y gimnasia laboral, esa es la diferencia. Dentro de los programas, ahorita vamos a hablar sobre la importancia de los diseños de puesto de trabajo y sobre la importancia de las pausas programadas. Entonces, cuando hablemos ya de diseño de puesto de trabajo, hablamos sobre eso. Otro elemento de intervención que se ancla a la ergonomía o al eje de ergonomía tiene que ver con la higiene postural. ¿Qué es la higiene postural? Es la estrategia que nosotros utilizamos en las organizaciones para optimizar las posturas dentro y fuera del espacio de trabajo, es decir, a nivel intralaboral, pero también a nivel extralaboral. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros construimos el programa de higiene postural, está fundamentado a lo que hace la persona dentro de sus espacios de trabajo, pero también en aquello que ejecuta fuera del espacio de trabajo. ¿Ok? Porque eso es importante, porque la higiene postural lo que ataca son los vicios posturales. Muchos de nosotros tenemos malos hábitos al ejecutar las tareas.
Por ejemplo, nos sentamos mal, cuando nos sentamos cruzamos las piernas. Hoy en día los chicos, los adolescentes les gusta sentarse mucho como en W sobre las sillas. Otros tipos de vicios posturales es, por ejemplo, cargar el bolso de un solo lado del hombro, en un solo hombro. Eso es un vicio postural que no es positivo para nuestra columna. Otro vicio postural es la posición en la que utilizamos nuestro celular, la posición en la que hacemos los alcances. Por ejemplo, cuando tenemos en nuestra cocina algún elemento en una repisa superior, a veces lo que hacemos es ponernos de punta. La forma en que recogemos los objetos del piso también son elementos que se definen como vicios posturales. Entonces, ¿qué sería la higiene postural? Pues precisamente la que hace que se generen buenas posturas en la ejecución de las tareas. Buenas noches, Claudia. Entonces, los programas de higiene postural deben identificar qué actividades se hacen dentro de la organización y capacito a mis trabajadores en términos de eso. Y lo que se ejecuta también afuera es importante cuando hablamos de higiene postural. Hay que hablar de higiene postural al dormir, higiene postural al levantar objetos, higiene postural al estar sentado, higiene postural al caminar, al estar de pie y caminar. Cuando yo hablo de higiene postural al estar de pie, ¿cuáles son los elementos importantes? Cuando una persona está de pie, lo más importante es que tenga el abdomen contraído y que las rodillas estén ligeramente dobladitas. Esa sería la posición ideal cuando yo estoy de pie. Cuando estoy caminando, exactamente debería mantener también el abdomen contraído. Cuando levanto objetos, ¿cuáles son las recomendaciones cuando yo levanto objetos? Si ustedes ven este grafiquito del lado derecho, se supone que la espalda debería estar recta, el elemento que voy a levantar cerca de mi cuerpo y debería doblar las rodillas para recogerlo. Eso es lo que se capacita, o así es que se capacita cuando hablamos de manipulación manual de carga en las organizaciones. Cuando transportamos elementos deberíamos transportarlos de manera equilibrada, es decir, en ambos brazos y no solamente dejar toda la carga en una sola extremidad. Aquí también hace sobre manipulación manual de carga que debería estar cerca del cuerpo. Cuando tengo que bajar elementos de repisas superiores, debería poner una escalerilla, ¿cierto? Que me permita alcanzar en un plano ideal el objeto que tengo allí. Cuando estamos sentados, la importancia de que el abdomen esté contraído, nuestra espalda completamente recta y nuestra cadera, nuestras rodillas y nuestros tobillos en un ángulo recto, es decir, en un ángulo de 90 grados. Generalmente cuando las personas trabajan de pie, por ejemplo, en bandas sin fin, la capacitación en higiene postural se enfatiza en cómo disminuir la carga en una de las extremidades. En muchos puestos de trabajo se colocan este tipo de elementos para poder disminuir la carga en una de las extremidades. No todas las personas responden de manera positiva a eso. Buenas noches, Sandra. Mis queridos estudiosos, cierran sus micrófonos. Es que escucho varias vocecitas al fondo y es para que todos me escuchen bien. Entonces, para que por favor cierren sus micrófonos. Entonces, bueno, eso es en términos de la higiene. Otro elemento importante tiene que ver con la higiene al dormir. Resulta que uno de los peores vicios al dormir es dormir boca abajo. Cuando un trabajador duerme boca abajo, generalmente siempre termina con dolor en la columna, en la espalda baja y con dolor en el cuello. Bueno, Diana, ¿ahí me escuchas mejor? Voy a tratar de mantener de pronto más estático el micrófono. ¿Me escuchas mejor, Diana? Listo, gracias. Voy a tratar de mantener más estático el micrófono. Bueno, volviendo al tema de higiene al dormir. Entonces también hay que capacitar al trabajador, aunque eso parece un elemento extralaboral, nos afecta porque ¿qué pasa cuando el trabajador duerme boca abajo? Cuando se levanta en la mañana amanece pues con dolor en la espalda baja y muchos de ellos también amanecen con dolor en el cuello, es decir, las famosísimas cervicalgias, asociado a malas posturas al dormir. Entonces, cuando hablamos de higiene al dormir, la recomendación es que el trabajador debería estar durmiendo de lado, ¿cierto? Con una almohada que le permita mantener alineada la cabeza con el tronco, es decir, ni muchas almohadas que hacen que la cabeza se me desvíe hacia un lado, y tampoco sin almohadas que hacen que la cabeza se me pegue contra el colchón. ¿Por qué? Porque lo que hace es no mantener alineado el cuello y por eso amanecemos con dolores en el cuello, dolores cervicales. También es importante cuando dormimos de lado, meter una almohada entre las rodillas, ya que eso evita la tensión a nivel de la cadera.
es lo recomendable, y una almohada que sea gruesita, no una almohada que se deforme con el peso. Cuando dormimos boca arriba, la almohada debería estar en nuestra cabeza, también igual que la cabeza tampoco quede tan hacia el pecho, como si tuviéramos tres almohadas, y tampoco sin almohada, como si estuviéramos pegando la nuca hacia el colchón. Entonces es necesaria la almohada cuando dormimos boca arriba. Cuando dormimos boca arriba es importante también tener una almohada debajo de las rodillas, ya que eso evita que la curva de la columna, la parte baja de la espalda, se nos aumente cuando dormimos boca arriba. Hay personas que duermen, les encanta dormir boca arriba sin almohada debajo de las rodillas y terminan con dolor en la espalda o dolor lumbar en la mañana. Otro elemento muy importante en la higiene del sueño, la higiene al dormir, higiene postural al dormir, es que el colchón no puede nacer con nosotros y morir con nosotros. Es decir, que el colchón tiene una vida útil. ¿Qué significa eso? Que un colchón ortopédico en promedio tiene una vida de vida útil de 8 a 10 años, más o menos. ¿De qué depende que el colchón realmente dure? De la forma en que yo le doy ciertos cuidados. ¿Cuáles son los cuidados? Que lo que está arriba pase abajo y lo que está en la cabeza pase en los pies. Es decir, que yo esté girando por lo menos cada 2 meses el colchón. Esto también se ve afectado cuando usted tiene pareja. ¿Por qué? Porque si la pareja es más delgadita o más gordita, ¿cierto? Eso también hace transformaciones en la presión a nivel del colchón, por eso es importante estarlo girando. Entonces, estos elementos que les cuento son los elementos con los cuales uno capacita a los trabajadores cuando habla de un programa de higiene postural. Se deben construir programas de higiene postural y se debe capacitar en higiene postural a toda nuestra población. Ahora bien, cuando hablamos de diseño y rediseño de puestos de trabajo, hablamos de la generación de un proceso y un procedimiento anclado a la estructura de esta tarea. ¿Qué es importante aquí en el diseño y rediseño de puestos de trabajo? El tema de antropometría. Es decir, que es importante saber las dimensiones, el ancho de la cadera, por ejemplo, para el diseño de una silla. Claro, es importante. La altura del tronco, del torso, también es importante cuando vamos a ajustar la altura de la mesa. Es importante tener, por ejemplo, esta parte. Bueno, Jennifer me está preguntando algo. Profe, si un trabajador tiene un dolor lumbar y se hacen todos los cuidados en el trabajo, pero en la casa no lo hace, ¿eso es responsabilidad del empleador? No, Jennifer, no es responsabilidad del empleador, pero si uno no interviene también lo extralaboral y no capacita al trabajador en lo extralaboral, nuestros indicadores se van a venir viendo afectados. Nuestro indicador primero de productividad, porque vamos a tener una persona enferma con dolor que quizás no va a tener el mismo desempeño. Una persona que puede, además de eso, una persona que va a estar incapacitada, eso también me va a afectar mis indicadores de ausentismo. Y eso en términos generales termina afectando a los compañeros de la cadena productiva, es decir, a los otros compañeros, debido a que cuando hay un trabajador incapacitado, pues los otros tienen que asumir la carga laboral de ese que no está, ¿cierto? Entonces, Jennifer, a pesar de que no hay una responsabilidad directa del empleador, sí debemos trabajar en el tema extralaboral, porque eso nos impacta de manera negativa. Entonces es más como por la consecuencia que eso puede generar. Entonces es más como por eso. ¿Sí quedó claro? ¿O te respondí la pregunta, Jennifer? Listo. Claudia me pregunta, profe, una pregunta, ¿el usar sillas sin espaldar qué tanto afecta en la higiene postural? Resulta que los puestos de trabajo, los puestos de trabajo donde hay posturas mantenidas, ustedes recuerdan el concepto de postura mantenida, es aquella postura que dura 2 horas o más sin posibilidad de cambio y que es biomecánicamente correcta. Se supone que en ese tipo de posturas, donde la persona dura 2 horas o más sin posibilidad de cambio de postura, debería tener un espaldar, porque es que el espaldar nos disminuye la sobrecarga muscular, nos da de alguna forma un descanso y no una sobrecarga, una exigencia. ¿Okay? Entonces sí es necesario que las sillas, cuando tenemos este tipo de posturas mantenidas, pues que el trabajador tenga un soporte espaldar en la espalda. Sí, señora. Claudia, ¿sí respondí tu pregunta? Ok, listo. Entonces seguimos acá en el tema de diseño de puesto de trabajo. Por ejemplo, aquí donde les estoy señalando, el largo del muslo, por ejemplo, en antropometría es un elemento muy importante porque nos da cuenta de la profundidad del asiento, es decir, qué tan profundo debería estar el asiento. Se supone que la silla, el asiento, debería estar detrás de la rodilla a una distancia de un puño.
¿Por qué es importante esa distancia? Porque cuando la silla es demasiado larga y la persona queda con este bordecito de la rodilla en el borde del asiento, eso genera una presión en un paquete vasculonervioso que nosotros tenemos ahí en la zona poplitea, esa se llama la zona poplitea. Entonces, tener un mal diseño de puesto de trabajo nos va a tener una afectación tanto nerviosa como circulatoria en un trabajador. ¿Listo? Entonces, si ven que sí es importante la antropometría cuando hablamos de diseño y rediseño de puestos de trabajo. Otro elemento importante en antropometría, por ejemplo, tiene que ver con la altura de la rodilla al talón. Este elemento es importante porque nos da la altura del asiento. Para que la persona pueda poner bien los pies en el piso, hay que hacer esa medición para saber a qué altura debería quedar el asiento del puesto de trabajo. ¿Ok? Que eso lo vimos, recuerdan cuando vimos lo de listas de chequeo y les conté un poquito más o menos cuáles eran los criterios del puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de diseño y rediseño de puesto de trabajo, se debe hablar en términos de los elementos que hacen parte de ese puesto de trabajo, pero que hay que considerar las dimensiones de ese trabajador. No es lo mismo medir 1,50 que medir 1,80, ¿cierto? En una banda transportadora. Eso significa que tendríamos que hacer ajustes. Recuerden que el trabajador no es el que se tiene que adaptar al puesto de trabajo, se supone que es el puesto de trabajo al trabajador. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las dimensiones de un trabajador para hacer los ajustes. ¿Qué otro elemento importante? Por ejemplo, si ustedes ven aquí a mano derecha, van a ver que hay tareas que se pueden realizar con cambios posturales. Claudia me pregunta que si las sillas no deberían elaborarse de manera estándar, sino personales. No tanto así porque saldrían muy costosas, ¿sí? Elaborar una silla de manera única sale costosa. Pero ¿qué es importante de las sillas? Que las sillas sean graduables. Recuerdan que yo les hablaba cuando aplicábamos la lista de chequeo, que las sillas deberían tener que el asiento debe poderse subir y bajar. Por eso las sillas que son ergonómicas tienen las palanquitas al lado que me permiten ajustar el asiento en términos de mi altura, ¿cierto? Las mesas, hoy en día se utilizan mesas eléctricas que también suben y descienden en términos de la altura. O sea, si yo voy a trabajar de pie, puedo subir la mesa, y si voy a trabajar sentado, la puedo descender. Es decir, que son sillas que me permiten hacer ajustes y no que queden fijas. Lo mismo las mesas, que puedan yo moverlas sin que queden fijas. Entonces, la idea, Claudia, más que construir un puesto de trabajo único para cada persona, es que la idea de los diseños de puesto de trabajo es que tengan una variabilidad, es decir, que pueda llevarlo a un punto menor, pero también que lo pueda llevar a un punto mayor en términos de la estatura de mi población. Ah, sí, señora, sí, Claudia. Entonces, ¿te respondí la pregunta? Ah, listo. Entonces, Catherine me está preguntando otra cosa aquí. Profesora, y en dado caso de que no existe esa posibilidad de una silla o mesa, como tú dices, se supone que una silla ergonómica, hoy en día, en términos de diseño de puesto de trabajo, las sillas deben tener esa posibilidad cuando tenemos personas que están todo el tiempo sentadas. Por eso uno adquiere mobiliario que tenga esa posibilidad de ajuste. De lo contrario, ya no se considera ergonómica, porque cuando una silla es fija y yo tengo personas altas y bajas y no puedo hacer esos ajustes, es complicado. Las mesas, por el contrario, son más fáciles de ajustar. Por ejemplo, si yo no tengo esas mesas, fácilmente, si yo no tengo ni esas mesas, pero tampoco tengo el recurso para poder comprar mesas de ese tipo, uno puede perfectamente decirle a un carpintero que le haga un ajuste a las mesas, mesas estándar que tiene en su organización. Con una mínima inversión, uno puede hacer ajustes de puesto de trabajo. Pero sí es importante, Caterín, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poco más tangible. Cuando nosotros empezamos a aplicar encuestas de morbilidad, si no recuerdan qué son las encuestas de morbilidad, les vuelvo a contar. Las encuestas de morbilidad sentida son aquellas encuestas que yo aplico para identificar la sintomatología de un trabajador, para saber si tiene dolor o no tiene dolor. Es decir, me permite identificar trabajadores sintomáticos o asintomáticos, es decir, sin síntomas. ¿Okay? Las encuestas de morbilidad en promedio se aplican cada 6 meses en términos de que no haya otra medida en el sistema de vigilancia epidemiológica. A medida que el sistema de vigilancia epidemiológico no me establezca otra cosa, generalmente uno hace mediciones cada 6 meses. Esas encuestas de morbilidad, cuando me arrojan sintomatología en unos trabajadores, el siguiente paso que plantea el sistema de vigilancia es que uno debería hacer inspecciones de puesto de trabajo.
Esas inspecciones lo que me identifican es si saber si esa sintomatología del trabajador está asociada a un mal puesto de trabajo, que en muchas ocasiones suele pasar eso. Qué pena que hay ruido externo porque es que aquí estamos en la circunvalar y pasan motos y carros muy rápido y se escucha fuerte, perdón. Entonces, las inspecciones las inspecciones de puesto de trabajo, lo que están buscando es saber si la persona está presentando síntomas asociados a un mal puesto o un mal diseño de puesto de trabajo. Entonces, mira, Caterín, que los sistemas de vigilancia dicen que sí o sí hay que hacer inspecciones de puesto de trabajo y además de eso regular las características de esos puestos de trabajo en términos de mi población. Jennifer, profe, perdón, ¿las encuestas de morbilidad son iguales a las inspecciones de trabajo? No, señora. Las encuestas de morbilidad, les voy a mostrar una encuesta de morbilidad. Creo que se las había mostrado ya en algún momento, pero ya se las vuelvo a mostrar. Estoy buscándolo, permítame, y ya les comparto la pantalla. Una de las encuestas de morbilidad que más se usa y que está estandarizada a nivel mundial son los cuestionarios nórdicos. Entonces ya les voy a mostrar un cuestionario nórdico. Perdón, les comparto mi pantalla para que puedan ver el cuestionario nórdico. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por favor, ¿me confirman? Listo, ok. Entonces, una de las encuestas de morbilidad que se utiliza mucho en las empresas son estos cuestionarios, que es el cuestionario nórdico. ¿Qué es un cuestionario nórdico? Cuestionario nórdico es un dibujito, primero arranca con un dibujito así, por delante y por detrás del trabajador, en donde el trabajador marca, colorea qué zona del cuerpo es la que le está doliendo. Pero aparte de tener ese grafiquito, tiene una serie de preguntas, 11 preguntas, que nos permite caracterizar si el trabajador tiene síntomas o no tiene síntomas osteomusculares, ¿no? Hago la claridad. Entonces, ¿ha tenido molestias y dónde las ha tenido? Entonces empieza a marcar el trabajador, desde hace cuánto ha necesitado cambiar de puesto de trabajo, ha tenido molestias en los últimos 12 meses, cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses, cuánto dura cada episodio, cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses, ha recibido tratamiento, ha tenido molestias en los últimos 7 días. Póngale una nota en términos de la molestia, donde 0 es nada de molestia y 5 es la molestia más fuerte. Entonces le decimos a la persona que lo califique en relación con su parte del cuerpo, en la donde le molesta, y que describa a qué le atribuye esas molestias. Ese es el cuestionario nórdico. Entonces Jennifer, que me estaba preguntando. Entonces, primero ya le respondo a Jennifer y ya les voy respondiendo sus preguntas. Entonces, lo primero que yo hago es aplicar un cuestionario nórdico o una encuesta de morbilidad que pueden tener las ARLs. Cuando usted le pregunta a su asesora de la ARL qué encuesta de morbilidad tiene, ellas a veces ya tienen ajustada esa que es el cuestionario nórdico. Entonces usted le pide el esqueleto y la aplica en su organización. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es eso, medir si tenemos población con síntomas, ¿ok? Si vemos que tenemos población con síntomas, luego vamos a hacer una inspección de puesto de trabajo. Ya les muestro qué es una inspección. Ya les voy respondiendo sus preguntas. Voy respondiendo. Estoy buscando la inspección y ya se las muestro. Ya les comparto lo que sería una inspección. Igualmente las ARLs también ya tienen estandarizados formatos de inspección de puesto de trabajo. Eso significa que usted le puede pedir a su asesora de ARL que le preste, que le facilite el documento, que pues no usted, sino que el profesional. Las encuestas de morbilidad realmente no requieren ser aplicadas por un profesional, sino analizadas por un profesional, eso sí.
pero aplicadas no, porque la puede aplicar cualquier líder de HSQ. Lo que sí no se puede es analizar. Para analizarlas sí toca tener un profesional del área de la salud que analice lo que se encuentra en las encuestas de morbilidad. Ya les voy a mostrar una inspección. Permítanme un segundo, les voy a mostrar la inspección que creo que se las mostré la vez pasada. En la charla de la vez pasada que les dije que había un formato en el ministerio, si recuerdan, ya les comparto mi pantalla y ya les respondo preguntitas. Les voy a compartir mi pantalla de nuevo. A ver, ya, allá. Ahí están viendo mi pantalla, sí, perdón, entonces me paso al formato. Entonces, aquí dice lista de chequeo, pero realmente esto no es una lista de chequeo, esto es una inspección de puesto de trabajo. Entonces, la inspección tiene estas características. Tiene las características del trabajador, todo el nombre, dominancia y demás. Si ha presentado reportes de sintomatología, si ven que primero tendríamos que aplicar la encuesta de morbilidad y luego hacer la caracterización del puesto de trabajo. Se pone el índice de masa corporal, porque eso es importante, porque mucho del sobrepeso puede estar asociado a eso. Las tareas que ejecuta el trabajador y el porcentaje de cada una de esas tareas dentro de su jornada de trabajo. Y empezamos a calificar el tema de factores de riesgo a nivel de miembros superiores, es decir, los movimientos que realiza, y 0 es la ausencia del movimiento y 1 es la presencia del movimiento. Entonces miren que tiene postura, genera posturas forzadas, la postura es prolongada del 75%, o sea, nos permite caracterizar todo lo que hace el trabajador en el día a día. Luego en la espalda lumbar, también hacemos exactamente lo mismo. Y hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, asociados ya al puesto de trabajo. Miren que ustedes me hablan la altura de la silla, la mesa. Eso nos permite. 0 es que supuestamente está adecuado y 1 es que está por encima del problema, o sea, tiene problemas en eso. Hace evaluación de factores ambientales, es decir, si hay disconfort térmico, si el ruido está por encima de o sea, si la persona lo percibe molesto, ¿no? No es por encima de los decibeles que haríamos en mediciones ambientales, sino que la persona lo percibe como molesto. Todo esto es aplicado a la percepción del trabajador y a la observación del evaluador. Es decir, cuando los profesionales, los fisios, los terapeutas ocupacionales aplican este tipo de elementos, son ellos a partir de la observación quienes lo aplican. Recomendaciones para el trabajador y recomendaciones para la organización. Entonces, esto es una inspección. Aquí ustedes pueden entrar al ministerio y van a encontrar el formato. Ese es de uso libre, es decir, que lo pueden utilizar. O le pueden pedir puntualmente a la ARL que les facilite el formato que ellos manejen. ¿Listo? Entonces, Jennifer, para hacer una claridad, lo primero que uno hace son encuestas de morbilidad. Lo segundo que hace es la aplicación de inspecciones de puesto de trabajo, y lo tercero que hace son análisis de puesto de trabajo, que tiene mucha más información, pero ya de carga física, carga mental, que son otros elementos que se evalúan ya en los análisis de puesto de trabajo. Entonces, primero son listas de chequeo, luego aplico inspecciones de puesto de trabajo y luego análisis de puesto de trabajo. Pero para poder aplicar una inspección se sugiere primero hacer una encuesta de morbilidad, ¿ok? Que es la que nos caracteriza al trabajador en términos de la sintomatología. Diana me pregunta, profe, una inspección de puesto de trabajo, por ejemplo, de un auxiliar de enfermería, ¿cuál sería ese puesto? Bueno, lo que pasa es que en las inspecciones de puesto de trabajo, las auxiliares de enfermería que hacen multitarea, pues tendríamos que hacer varios en términos de la actividad que realiza, ¿cierto? Por ejemplo, una inspección tendría que evaluar cuando ellos escriben y digitan. Otro cuando atienden pacientes, entonces uno toma planos de trabajo, desde un plano mínimo a un plano máximo. Otra, ¿cuál podría ser? Cuando los bañan, también un plano mínimo y un plano máximo. Es decir, que en ellos tendríamos que aplicar varios, porque ellos hacen multitarea. Ellos no son una sola tarea como una secretaria, que la secretaria siempre tiene el mismo plano de trabajo. Las auxiliares tienen muchos, entonces por ende tendríamos que hacer varias inspecciones en términos, o una inspección que tenga varias partes, me refiero.
Sí que sí, a Jennifer me dice que, Jennifer, ¿te resolví la pregunta? Diana, ¿te resolví la pregunta? Jennifer me dice que sí. Diana, listo. También, listo. Claudia, ya respondí lo de las encuestas de morbilidad, ¿cierto? Que estás preguntando. Listo, ya te respondí. Ahora, Caterín, profe, ¿y uno solo seguía de ese cuestionario nórdico o existen otras opciones desde que nos podamos guiar más? Bueno, es que el cuestionario nórdico realmente es avalado internacionalmente. Las ARLs utilizan otros cuestionarios de morbilidad que están ajustados, pero se fundamentan todos en el cuestionario nórdico. Entonces, ¿cuáles son las dos estrategias? O pedimos a nuestras ARLs que nos faciliten el cuestionario que ellos ya tienen estandarizado, o podemos utilizar el cuestionario nórdico para estandarizar nuestra morbilidad en nuestros trabajadores. ¿Listo? Si no hay alguna otra pregunta, si no, sigo. Es nórdico, Claudia, como lo tienes ahí la primera palabrita, nórdico. Listo, Catherine, con gusto. Sí, señora Claudia. Sí, es nórdico. Ok. E incluso pueden buscar en internet encuestas de morbilidad sentida a ver qué pueden encontrar. De pronto encuentran otras opciones, pero generalmente las encuestas de morbilidad tienen eso que les mostré en el cuestionario nórdico. Listo. Entonces, volviendo al tema de diseño y rediseño de puestos de trabajo, entonces recuerden que siempre es el puesto de trabajo el que se ajusta al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo. Para eso es importante tener nuestras mediciones antropométricas, altura, pesos, todo eso en nuestra población para saber cómo se hacen los ajustes en puesto de trabajo. Un elemento muy importante cuando hablamos de diseño y rediseño de puestos de trabajo tiene que ver con las pausas de trabajo y las pausas programadas y las micropausas. Las pausas de trabajo tienen que ver con esas actividades que están inmersas dentro de la actividad. Por ejemplo, el refrigerio que se toma en la mañana, el almuerzo, ir a tomar el tinto, se consideran que son pausas programadas, que son pausas que están o pausas de trabajo que están inmersas dentro de la jornada de trabajo. Esos tiempos son importantes porque son tiempos de recuperación en un trabajador. Es decir, que esos tiempos no los deberíamos eliminar y no los deberíamos acortar, porque eso nos permite que los trabajadores se recuperen a nivel físico. Hablamos de las micropausas, que son esos momentos en que el trabajador hace un control visual dentro de la tarea. Por ejemplo, todos los segmentos de su cuerpo están quietos porque está haciendo una supervisión visual de la calidad de un producto. Eso serían micropausas, que también son espacios de recuperación física para un trabajador. Y me quedan, bueno, y finalmente esas también se consideran pausas de trabajo, aquellas en donde las pausas activas están presentes, las pausas cognitivas, esos son elementos también de recuperación en un trabajador y no los deberíamos eliminar porque son elementos que a nivel físico le sirven al trabajador para disminuir la fatiga física. ¿Ok? Eso debería estar anclado a los procesos de diseño y rediseño de puestos de trabajo y a los procesos de proceso y la construcción de procesos y procedimientos de las tareas. ¿Ok? Esos son elementos importantes. Ok. Otro elemento de intervención es la ergonomía visual. La ergonomía visual está muy correlacionada con el concepto de ergonomía de oficina. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Recuerdan que cuando hablábamos de las listas de chequeo hablábamos de la distancia ideal de la pantalla? Bueno, Claudia me está preguntando algo. ¿Qué actividades cognitivas se pueden aplicar en un trabajo donde se pueden ubicar? Listo, Claudia. Las pausas cognitivas, al igual que las pausas físicas, son espacios en donde se cambia la actividad. Así como se tiene un programa de pausas activas, se debería tener un programa de pausas cognitivas. ¿Por qué? Porque todas las tareas también tienen exigencia cognitiva. Incluso hay trabajos o tareas que tienen mayor exigencia cognitiva que otros. Y eso hace que haya fatiga mental, ¿verdad? Por eso los programas de pausas cognitivas también se deberían construir. Las pausas cognitivas, las personas expertas en desarrollar pausas cognitivas son las terapeutas ocupacionales. Pero las pausas cognitivas también pueden ser, por ejemplo, tiempos de recreación, por ejemplo, actividades lúdicas, actividades de manualidades, que son ejercicios que hacen que yo me desconecte de mi trabajo
y eso mejora mi productividad porque pues cuando ya vuelva a mi trabajo pues ya me puedo concentrar de mejor manera. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ya en una clase de 1 hora, nosotros ya nos sentimos cansados mentalmente. Quizás físicamente no, pero mentalmente nos cansamos. Entonces eso significa que hemos perdido atención y concentración, ¿cierto? Y en las empresas eso puede generar accidentalidad. Entonces, las pausas cognitivas son elementos que ayudan a mejorar la productividad, pero que además ayudan a recuperar la cognición en un trabajador. ¿Ok? Con gusto, Claudia. Entonces, recuerda, Claudia, que la importancia es, ojalá podamos construir, así como construimos un programa de pausas activas, también debemos construir un programa de pausas cognitivas. Sería importantísimo. Ok, volviendo al tema de la ergonomía, sí, sí, Claudia, sería genial. Y hay empresas que ya lo tienen. Lo que pasa es que no hay experiencias escritas, pero ya hay empresas que lo hacen. Y está comprobado que la productividad mejora. Listo, volviendo aquí a nuestra ergonomía visual, entonces recuerdan que yo les contaba sobre la importancia de la distancia de la pantalla, ¿cierto? El tema de la iluminación, las luminarias detrás de las personas. Resulta que la ergonomía visual está correlacionada o asociada al programa de pausas visuales. Las empresas, así como deberían tener programa de pausas cognitivas, programa de pausas activas, también debería haber un programa de pausa visual. ¿Por qué? Porque las personas también cuando están expuestos a ese tipo de elementos de tecnología o trabajan todo el día con computador, pues obviamente se genera una fatiga visual asociada a esa exposición, ¿cierto? Entonces también debería haber un programa que nos pudiese optimizar la condición visual. Caterín, señora, dices 2, 3, señora. Bueno, listo, Caterín. Entonces sigue, yo voy avanzando aquí con el tema de ergonomía visual. ¿Qué es importante en la ergonomía visual? Establecer tiempos de recesos visuales. Esos recesos visuales significa que el trabajador no se puede desconectar del computador e irse a almorzar con el celular, porque entonces no estamos haciendo ninguna pausa visual, ¿cierto? O desconectarnos del computador e irnos a ver televisión, porque tampoco no estamos haciendo tampoco un receso visual. Entonces lo importante realmente son recesos visuales. Entonces realmente uno le dice a la persona que cada 2 horas cierre los ojos durante 10 segunditos, que cambie el plano visual, es decir, la pantalla está cerca, entonces que mire algo distante durante unos segundos. En algunos casos, debido a la exposición del computador, se recomiendan lágrimas artificiales, no artificiales, naturales, creo que se le llaman, que son las goticas que no son medicamento, sino que solamente permiten lubricación visual, debido obviamente que se genera ojo seco, ojo rojo, debido a la exposición con tecnología. También hay programas de fortalecimiento muscular visual, pero para eso hay que tener cuidado y asesorarse muy bien, porque a veces esos programas de fortalecimiento visual generan mareo en las personas. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tipo de acciones. Y así es que se construye un programa de pausas visuales asociado a la ergonomía visual. ¿Okay? Me pregunta Caterín, profe, cuando hay trabajadores que aparte de la exposición en la pantalla también están expuestos al sol por el lugar de trabajo. Bueno. Recuerden que cuando tenemos trabajadores con exposición a luz solar, ellos deben usar gafas antirreflejo, eso es un elemento muy importante, además porque a veces el sol cuando llueve se refleja en el asfalto o se refleja en el metal y brilla y eso genera deslumbramientos. O en otros casos, ¿qué otra cosa importante? Pues es que hay deslumbramientos, muchos materiales que hay en el medio ambiente genera deslumbramientos y eso genera fatiga visual y afecta al ojo también. Entonces, por eso es importante cuando tenemos trabajadores que están en el medio expuestos al aire libre, deberían utilizar gafas antirreflejo, que son, por ejemplo, en el área de petrolera, hidrocarburos, eso se da como dotación. Y deberían utilizar bloqueador solar, porque recuerden que igualmente nosotros cuando estamos dentro. Ya te respondo, Claudia. Cuando estamos dentro de los espacios de trabajo, nosotros deberíamos utilizar bloqueador también porque la luz artificial también da cáncer, así como la luz solar. Entonces, una recomendación es el bloqueador dentro y fuera del hogar o dentro y fuera del trabajo. Entonces, esos son como temas de autocuidado. Claudia me pregunta, Caterine, ¿te respondí la duda? Listo.
Cateril me pregunta, profe, ¿también existen pausas auditivas? Sí, señora. Cuando hablaba del programa de cuidado auditivo y vocal, ¿recuerdan que les hablé hace un rato? Existe el programa de pausas auditivas y vocales o el programa de pausas auditivas y vocales. Se supone que dentro de ese programa las fonoaudiólogas establecen tiempos de recuperación auditiva cuando tenemos personas que todo el tiempo están atendiendo público, por ejemplo. Y también lo vocal, porque recuerden que la voz también se cansa. Entonces hay que generar estrategias de hidratación, estrategias de receso vocal, de fortalecimiento muscular. Eso lo hacen las fonoaudiólogas con el tema también auditivo, sobre cuál debería ser el receso auditivo. Por ejemplo, muchos trabajadores atienden todo el día en call center a personas y cuando se van en Transmilenio se van con los audífonos, ¿cierto? Escuchando música. Eso significa que no están haciendo un receso auditivo y lo que están haciendo es sobrecargando su audición, su oído. Por ende, es probable que haya pérdida auditiva temprana por la exposición, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta. Laura pregunta, ¿provoca fatiga auditiva? ¿Los audífonos? Claro que sí, o sea, la exposición permanente a ruido genera fatiga auditiva y hay pérdida de la audición. Ah, mira. Ah, perdóname. Bueno, es que Laura nos está comentando que ella es fono y está afirmando que provoca fatiga auditiva. Bueno, gracias Laura por aclararlo. O sea, ella está confirmando lo que les estoy comentando en este momento. ¿Ok? Entonces es importante asesorarse de un profesional que nos ayude a construir nuestro programa también de cuidado vocal y auditivo. Listo, eso tiene que ver con ergonomía visual y tiene que ver con ergonomía de oficina. ¿Ok? Bueno, otro tema era que ya habíamos abordado. Con gusto, Claudia. Y gracias, Laura, por tu aporte, es importantísimo. Incluso para que ustedes mismos puedan intercambiar ahí, porque pueden ayudarse de manera conjunta y hacer trabajos interdisciplinares espectaculares en sus empresas. Sí, Laura, por eso se sugiere la rotación de las diademas cambiando lo de oído, porque vienen para exposición en un solo lado del auditivo. Nos está comentando Laura que es importante la rotación de diademas y el cuidado de la diadema, porque eso también afecta que tan bien o mal estemos escuchando. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos, recuerdan que yo les había contado el tema de teletrabajo. El de teletrabajo es el trabajo con tecnología, el uso de tecnología, en casa principalmente o fuera del espacio de contratación. Si ustedes quieren conocer más sobre teletrabajo, van a encontrar en las TICs, en el Ministerio de las TICs van a encontrar un documento que habla sobre eso, sobre cuáles son las características en términos del diseño y la intervención de puestos de trabajo en teletrabajo, cómo generar, por ejemplo, el tema de manejo de riesgos, el programa de pausas activas en personas que están distantes del puesto de contratación, cuáles son las condiciones mínimas que debería tener un puesto de un teletrabajador, es decir, una persona que no está contratada de manera directa en la organización. Igualmente van a encontrar en internet el libro blanco del teletrabajo. Ese libro también les proporciona mucha información porque recuerden que vamos a tener que construir procesos y procedimientos para el teletrabajador. Vamos a tener que construir todo el tema de cómo se reporta el tema de accidentalidad, cómo hacer revisión, o si en muchos casos hay que hacer inspecciones. Sí, señora. Caterine me pregunta que si en el TICS, sí, señora, en el Ministerio de las TICs van a encontrar eso. Sí, señora, así se escribe como lo tiene Caterine. Así. ¿Qué otra cosa importante? En teletrabajo, pues nos ayuda a estandarizar una tarea o un tipo de actividad que todavía en Colombia le falta regularse mucho, porque eso significa el apoyo de la ARL, de la empresa, del trabajador. Entonces, les dejo ahí para que consulten. Listo, hablamos de la metodología ARO. La metodología ARO se denomina como análisis de riesgo por oficio. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí tengo uno de los documentos. Este es un documento que ustedes van a encontrar, que es de libre uso también en internet, que es el informe de análisis de riesgo por oficio. ¿Qué características tiene este documento cuando estamos utilizando la metodología ARO? Tiene todo el tema de la caracterización de la empresa, la parte metodológica, cuál es el objetivo de la implementación de la estrategia, cuál es el paso a paso, y viene todo el tema de la implementación de la metodología. Recuerden que este tipo de metodologías solamente la pueden aplicar fisios, fonos y ergónomos.
y ergónomos en términos de algunas de las profesiones de base. Son elementos que hay que analizar porque las licencias nos dan ciertos límites y no todos los profesionales los podemos aplicar. Por eso se los muestro para que tengan claro cuál es la herramienta y cómo es la herramienta, pero recuerden que ustedes tienen que contratar profesionales que ejecuten estas tareas que les estoy describiendo. Entonces tiene todo el tema de la empresa, las actividades que se desarrollan, los equipos, si han ocurrido accidentes, si se requiere capacitación y entrenamiento. Y luego viene una descripción del paso a paso de la tarea que desarrolla la persona, cuáles son los riesgos potenciales anclados a esa metodología, cuáles son las condiciones, ¿cierto?, que se deberían generar y los comportamientos, es decir, qué es lo correcto y qué es lo correcto tanto en condiciones como en comportamiento. ¿Listo? Y vamos identificando realmente qué es lo que se ejecuta en términos de la tarea. Cuando ya hemos identificado esto, con los riesgos potenciales, ¿cierto?, en cada una de las actividades, nos vamos con el plan de trabajo de mejora. Es decir, cuál es la actividad, el responsable y la fecha de ejecución en términos de lo que hemos identificado al hacer la descripción del paso a paso de la actividad. Por eso se llama la metodología ARO, que es un informe de análisis de riesgo por oficio, así se le conoce. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí está un poquito descrita en otro tipo de actividad, pero es lo mismo que les acabo de mostrar. Listo. También tenemos los análisis de seguridad en el trabajo, que se le llama también ATS, y tiene que ver precisamente con la identificación de los procesos estándar, la identificación de factores de riesgo, ya se evalúa la evaluación de eficiencia en términos de la tarea, tiene más información que la metodología ARO, está más nutrido. Y porque también considera estrategias de control tanto en la persona, en la fuente y en el medio, dependiendo del análisis que yo realice. Se utiliza el ciclo PHBA en esto porque se debe planear, hacer, verificar y actuar en términos de lo que hay acá. Bueno, Jennifer me pregunta que no entendí muy bien la función del aro. Bueno, el aro es medir o establecer cuáles son los posibles riesgos en términos de una actividad que se ejecuta. ¿Para qué? Para generar estrategias de intervención que, teniendo en cuenta que hay unos riesgos inminentes en la tarea, yo los pueda llevar al mínimo o los pueda controlar. Eso es lo que utiliza el aro. El aro se utiliza mucho para evaluación de carga física, para medición de riesgos en el puesto de trabajo y para generar estrategias de control en términos de eso. No sé si te resolví ya más la pregunta, Jennifer. Listo. Por el contrario, los análisis de trabajo seguro, porque también se les conoce así, los análisis de trabajo seguro o el análisis de seguridad en el trabajo, lo que busca es también identificar factores de riesgo en el puesto de trabajo, pero ya aplicar estrategias un poco más puntuales frente, por ejemplo, procesos de inducción, reinducción, seguimiento, apuntarle a los indicadores. El formato es muy parecido a la metodología ARO. En este momento no tengo ninguno y sé que no hay publicados porque de esos casi no se encuentran. Pero lo que busca es nutrir más los sistemas de vigilancia o nutrir más la evaluación de carga física, ¿no? Entonces nos permite nutrir la identificación de riesgos en los entornos de trabajo. Entonces van a encontrar análisis de trabajo seguro y así se les define. Las ARLs también, si ustedes quieren ya mirar un poco más los formatos, sus empresas deben tener acceso a los bancos de estos documentos que les estoy mostrando de manera general. Es decir, que ustedes podrían solicitar que les faciliten un análisis de trabajo seguro, un esqueleto, y les va a ser más fácil conocer el informe y cómo se genera. ¿Ok? Perdón. Listo, perdón. Recuerdan que les había hablado también de la ergonomía participativa, que es una estrategia que nació para el control de todo el tema osteomuscular, a partir de involucrar al trabajador e identificar sus riesgos. La ergonomía participativa es otra estrategia que utiliza el método ErgoPar. El que quiera nutrir un poquito más sobre cómo se implementa la ergonomía participativa en las organizaciones, está el método ErgoPar, que habla sobre la importancia de crear grupos ergo fundamentado en el empoderamiento y en el liderazgo. Análisis, bueno, Claudia, ARO significa análisis de riesgo por oficio.
Jennifer ya te está dando allí la respuesta en el chat. Y el ATS es análisis de trabajo seguro. Se complementan, realmente los dos se complementan. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros hicimos una videoconferencia con una persona que vino. Ustedes no estuvieron en esa videoconferencia, pero creo que sí, el profesor mexicano. El profe mexicano hablaba sobre la importancia de involucrar al trabajador en la toma de decisión y en el planteamiento de estrategias de intervención. Si recuerdan, no sé si la vieron, es igualmente está grabada en el banco de conferencias que tiene la universidad, por si alguno lo quiere volver a recordar. Ahí habla sobre la importancia de esta estrategia para resolver problemáticas a todo nivel, no solamente osteomuscular, sino también organizacional. Se pueden resolver utilizando la ergonomía participativa. Si alguno quiere conocer más sobre qué paso se requiere para implementarla, los invito a que revisen el método ErgoPark. Ahí está el paso a paso de cómo se podría implementar y qué se requiere. ¿Ok? Ok. Dentro de las estrategias de intervención, ustedes se dieron cuenta que todo lo que hemos abordado habla de prevención primaria, que es cuando trabajamos en personas asintomáticas, es decir, el trabajador que no está enfermo. Prevención secundaria y promoción secundaria, hablamos del trabajador que ya está presentando síntomas. Y la terciaria es aquel trabajador que ya está calificado con enfermedad de tipo laboral. Es decir, que cuando nosotros hablamos de promoción y trabajo de hábitos saludables y trabajo seguro, debería estar abordando a nuestro trabajador sintomático, asintomático, sintomático y nuestro trabajador calificado. ¿Ok? Dentro de los niveles de intervención se supone que nosotros debemos fomentar hábitos de vida saludables, que es el abordaje colectivo, es decir, fomentar buenos hábitos en términos del colectivo. Cuando yo hablo de estilos de vida saludables, estoy abordando es el individuo. Entonces nosotros no deberíamos tener un programa que aborde estilos de vida saludables, sino hábitos de vida saludables, ya que el hábito, como usted lo ve aquí, que tiene que ver con modo de vida y condición de vida, se da en el grupo y en la sociedad, mientras que el estilo de vida es individual. ¿Ok? Recuerden que ustedes están llamados a ser prevencionistas, es decir, llamados a trabajar más con la población sana que con la población que está enferma, porque nuestra población sana es más abundante, o sea, hay mayor población saludable, por ende ese debería ser nuestro fin. ¿Ok? Finalmente, dentro de los niveles de intervención, todo esto que ustedes ven en este grafiquito está anclado en lo que ustedes aprendieron a partir del módulo. Se los dejo para que lo revisen, para que lo vean ya un poco más detallado cuando estén viendo la grabación, lo puedan entender más de manera específica y lo puedan leer con mayor detalle. Todo esto lo vimos en términos de nuestro análisis en el módulo. No me puedo quedar revisándolo en detalle porque resulta que ya están cerrando el espacio donde estamos haciendo la videoconferencia y me están diciendo que ya debo salir, dado que ya van a ser las 10, entonces está cerrando la universidad. Entonces paso a la integración temática y tiene que ver con todos los temas que hemos visto en términos que recuerden que la ergonomía tiene 3 niveles de análisis, la micro, la meso y la macroergonomía, que tenemos 2 modelos de análisis, Shell, que es para el tema de la meso y la microergonomía, PESTE, que tiene que ver con el análisis de la macroergonomía, que recuerden que tenemos 3 dominios de la ergonomía, ¿cierto? Ergonomía física, cognitiva y organizacional, que las estrategias deben ir encaminados a todos los 3 niveles en lo posible, que ustedes conocen estrategias de indagación para conocer la organización, entonces estrategias al individuo, al contexto y al colectivo, que es importante comprender todas las interacciones porque se modulan y dependen unas de otras, y que la ergonomía, recuerden, no es un riesgo, sino es una disciplina que nos ayuda a comprender sistemas de trabajo. ¿Ok? Esta sería nuestra última diapositiva. Les resuelvo dudas vía correo debido a que ya me están diciendo que debo salir. Entonces les resuelvo las dudas vía correo. Estaré pendiente de cualquier duda. Espero mañana poderles resolver todos sus correos electrónicos. Las personas que han tenido dificultades con las actividades del aula, también espero poderlas resolver entre mañana y el sábado. Estaré súper atenta. Bueno, entonces les deseo una feliz noche porque ya me están diciendo que debo salir. Entonces les deseo una feliz noche. No sé si tengan
Profe, ¿hay dudas? Porfis, miras nuestras preguntas de la clase de hoy. Sí, señora. Sí, Sandra, la conferencia quedó grabada y está grabada para poderla subir por YouTube también. Listo. Entonces les deseo una feliz noche porque ya me están diciendo que debo salir. Listo. Vale, muchas gracias. Les deseo una feliz noche. Gracias.